Chicos, buenas, ¿cómo les va? Buenas tardes, profe, ¿todo bien? Buenas tardes, profe. Profe. Hola, hola. Chicos, ¿alguna consulta? Profe, yo tengo una duda de un ejercicio recomendado. Sí, ¿cuál era? Es el 87, pero la parte C. ¿Será que puede enviarlo por acá para ver el enunciado? Sí, bueno, lo voy a mandar al WhatsApp. Ok. Puedo mandarle lo que ya hice. O sea, es el C que no puedo como comenzarlo. Igual voy a mandar lo que yo he hecho. Ok, ok. Puedo hacer la A y también la B. No, la A y la B sí las pude hacer. Es la C que no, pero igual voy a mandar 8. Ok, mm, ¿cuál es la C? ¿Con qué celeridad emerge el fluido de la aguja? Ajá, ajá. Sí, con la que sale. Ujú. Ok, pero usted sí puede encontrar cuál es la celeridad, recuerde que celeridad es velocidad, con la que se está moviendo el Ajá. émbolo. Sí. Voy. Sí, ajá, en la B. Ujú. Un segundo, Diandra, ¿ya nos escucha? Hola, Diandra. Creo que todavía no ha entrado Sí, a la clase. Creo que no, en realidad sí, sí la tengo por acá, pero no sé si nos escucharán. a mí no me salen participantes. Yo creo que tal vez ella sigue en la sala de espera o algo extraño ahí sucedió. No, a mí sí me sale acá. Ok, ya salió. Ok, de acuerdo, Diandra. Listo. Ahora, esta parte C, ¿quién hace la pregunta, perdón? Yo, Valeria. Valeria. Sí, para la parte C, igualmente lo que tiene que hacer es aplicar la ecuación de Bernoulli. Ok. Puede aplicar esa ecuación. ¿Ya lo intentó de esa manera? No, pero apenas pueda lo voy a intentar de esa forma. Ujú, sí, aplique la ecuación de Bernoulli y nada más para ver si, con qué fuerza deberá, ajá, a una tasa de fluido, cuál es la inyección, bla, bla, bla. Ok, listo. El único detalle por acá, lo que usted puede hacer es considerar que está a alturas iguales, que la altura del punto donde está saliendo es igual que la altura del punto donde el émbolo se está presionando, por así decirlo. Ok, Entonces, eso lo puede suponer como si fueran alturas iguales. Lo ok, demás ok. es simplemente considerar que en un punto el émbolo se mueve a otra velocidad y con la ecuación de Bernoulli puede despejar la otra velocidad. Ok, sí. Inténtelo, ¿de Gracias, acuerdo? profe.
Bueno, con mucho gusto. Ok, gracias. Chicos, ¿más consultas? Ya estoy ingresando a Fallon. Fallon, ¿nos escucha? Sí se escucha, profe. Bueno, ok, voy a suponer que ya Fallon está por ahí. ¿Más consultas, chicos? Profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es que yo tenía una consulta con eso mismo, porque yo esa C la intenté hacer con lo de la Q es igual a área por velocidad, o sea, para igualar esas dos. Eso no se puede hacer, es que ahí sí no me dio, pero no sabría por qué. Voy a verificar. Sí, el caudal en realidad sí se mantiene constante, pero el detalle con esto es que las presiones son diferentes. Y como las presiones son diferentes, sí es importante considerar esas diferencias de presión. Y para considerar esas diferencias de presión, usted necesita la ecuación de Bernoulli, porque hay un término en la ecuación de Bernoulli que considera la presión. Hola. Sí, disculpe, profe. Ya, sí, ya me quedó claro, muchas gracias. Ok, con gusto. Eh, Profe, yo tendría la duda de por qué surge la diferencia de presión. Entonces, o sea, digamos, están todos a la misma altura, supongo que todo está siendo presionado a presión atmosférica, y ahí nosotros estamos aplicando la presión al émbolo y la misma presión en la que está haciendo salir el agua por la inyección o el líquido por la aguja, y ahí ya nos dan lo que es el diámetro. Entonces, ¿por qué no podríamos, bueno, en qué punto está eso de que hay una diferencia en la presión? bueno, no es que sea una diferencia de presión, o sea, en realidad cuando ella ajuste, cuando ella haga fuerza, más bien, según el inciso A, usted quiere igualar las presiones. Pero si usted no hace fuerza en la jeringa, no se van a poder igualar las presiones, porque como usted lo dice, la presión de afuera es la presión atmosférica, pero la de adentro, ¿cuánto sería? La 760 mililitros de mercurio más 130, que en teoría es la que necesitamos para igualar. Sí, serían esos, exactamente. Entonces, ese es el detalle. Ella sí tiene que hacer una fuerza extra para lograr igualar esas presiones, pero originalmente las presiones no son iguales, no pueden ser iguales. Imagínese qué pasaría si la presión, por ejemplo, de nosotros fuera prácticamente igual que la presión atmosférica. Uno se cortaría, si usted se corta o con solo que usted hable, y básicamente la atmósfera se metería a su cuerpo y eso no es deseable, ¿verdad? A menos que sea un orificio muy pequeño, como en este caso, que sí se quieren igualar las presiones. El detalle es que ella está haciendo una fuerza en el émbolo. Y presión es fuerza entre área. Ahí, en ese momento, es cuando ella ejerce una presión extra. Pero, profe, igual, independientemente de lo que es la presión, el caudal se debe mantener, ¿no? Entonces, de ahí, si al final estamos poniendo esa tasa de 1,5 mililitros de fluido, de ahí, con ese caudal dividiéndolo entre el área, nos debería dar la velocidad, porque ahí en el inciso C creo que nos dan el diámetro de la aguja. Estoy leyendo el enunciado, perdón. Es que de hecho había otro ejercicio muy parecido, pero era otro de otra jeringa, en el que más bien nos leían, perdón, nos pedían la altura. En este no. A ver, si es así, sino en este no involucra alturas. Las alturas son iguales. Si las alturas son iguales y las presiones son iguales y la densidad no cambia, usted sí debería poder utilizar la otra fórmula también. Ok, entonces todo claro, ¿verdad? Sí, sí, estoy viendo que no, en ningún momento cambia la altura. Y ya para el inciso C,
se supone que las presiones están igualadas. Si las presiones ya están igualadas y las alturas también son iguales, ustedes deberían poder obtener ese mismo resultado con la ecuación de caudal. Debería poder mantenerse constante. O sea, en resumen, con ambas ecuaciones debería poder salir. ¿Alguien ya lo intentó con la ecuación del caudal? Yo la hice con esa de la continuidad, profe. Ajá. La Sí, ecuación súper diferente a la respuesta que trae el libro. da muy diferente. Ok. ¿Y con Bernoulli? Con esa no lo he intentado, pero y ahorita pienso hacerla, a ver si sí. Bueno, inténtenlo con Bernoulli. Y si no, yo lo hago, porque en realidad sí, digamos, si no hay variables, o sea, para que quede un poco más claro, voy a poner la pizarra. Ya ven la pizarra, ¿verdad? Esta es la ecuación de Bernoulli, ¿cierto? Entonces, en el caso cuando ya se logran equilibrar las presiones, que como les digo, obviamente si usted no está presionando la jeringa, las presiones no son iguales, pero si usted ya está equilibrando la presión de entrada con la presión sanguínea, que dice que es 130 milímetros de mercurio, cuando ya se igualan, en ese caso las presiones deberían ser iguales. Este es un 2. Este de acá sería un 2 más bien. Entonces, si las presiones ya son iguales y también las alturas son iguales, la única diferencia está en la velocidad. Y si la única diferencia está en la velocidad, entonces la fórmula de la continuidad debería poder servir. La fórmula del caudal, que el caudal es el área por la velocidad. Y la única diferencia debería ser el área. Así que técnicamente si utilizan esta fórmula, la de Bernoulli, o si utilizan esta otra, debería ser igual en ambos casos. Cuando calculan el caudal de la segunda manera, ¿qué es lo que está? Bueno, hagámoslo rápidamente. Recuerden que el caudal se mantiene constante. Entonces el caudal es el área 1 por la velocidad 1. Q1 tiene que ser igual a Q2. Entonces área 1 por V1 es igual a área 2 por V2. Andamos buscando despejar V2. ¿Cuál es el área 1? ¿Cuánto da el área 1? Chicos, ¿alguien que tenga el área 1 por ahí? Es 1,13 por 10 a la menos 4. ¿Pueden verificarlo, por favor? Sí, es esa, profe. Ok, el área 2, ¿cuánto es? A mí me dio 3,80 por 10 a la menos 8. A mí también. ¿Así? Sí. Bueno, y la velocidad 1, si ya la calcularon, les debería dar 1,33 por 10 a la menos 2. Sí, profe. Bueno, perfecto. Con todos estos datos ya deberían poder encontrar V2 y esa V2 sí es correcta por esos escenarios que disculpen, o sea, es que no había leído el enunciado completamente y estaba suponiendo algunas cosas. Pero sí, si la altura es la misma y las presiones son iguales, y aquí nos afirman que las presiones deben ser exactamente iguales, en el momento que se presione eso, pues
podemos utilizar estos datos. Y entonces en ese caso da igual si usan Bernoulli o si usan la ecuación de continuidad. ¿Cuánto da la velocidad 2 en este caso? A mí me dio 39,55. Metros por segundo. Sí, A mí igual. Igual, Bueno, ese sería un Igual, valor. profe, Entonces, ese sí pero sería un valor aceptable. a mí también me dio eso, pero el libro dice que da 5,89 metros entre segundo. Sí, estoy viendo que el libro tiene otra respuesta. Pero no, o sea, podemos cambiarla. Recuerden que ese libro, bueno, no sé si lo han notado, tiene muchos errorcillos. Cuando yo he notado esos errorcillos, los he tachado después. Pero este no lo había notado. Entonces, este sería el valor correcto, no el que tenían antes. Ok, profe, gracias. Con gusto. Ok, ¿tienen más consultas? profe, yo tengo una pregunta. Ajá. Es de la pregunta, de esas mismas preguntas, la del iceberg, en la parte C. El iceberg, ¿cuál era esa? Yo ya le mando la foto. Esa es del mismo libro, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Ujú, sí. El iceberg tiene 6.500 kilogramos con una densidad de 931 kilogramos por metro cúbico. Está flotando en el mar, que tiene una densidad de 1.030 kilogramos por metro cúbico. Calcule el empuje hidrostático sobre el iceberg, luego el volumen de agua desplazado por el iceberg y luego la fracción del volumen del iceberg que se encuentra por debajo del agua. Exactamente cuál es la parte donde tiene duda, Rebeca. ¿Y qué ha hecho con el ejercicio? Yo tengo la A y la B, pero en la parte C no logro calcular, digamos, la fracción. No la logro hacer, digamos, cómo sacar el volumen que está fuera del agua, Una pregunta, por debajo del agua. Rebeca, una pregunta, ¿cómo hizo la A? Con la masa y la aceleración. Masa por aceleración. Ujú. ¿Por qué aceleración? ¿Cuánto es la aceleración del iceberg? Bueno, por la aceleración de la gravedad, por G. O sea, m por g, como si fuera el peso. Ajá. ¿Y por qué lo hizo así? Em, pues, mm, pues para lo que habíamos hecho en una pregunta separada, similar que era el análisis de fuerzas. Ah, es que estoy viendo la respuesta suya y solo vi eso es igual a m por a. Pero ¿de dónde proviene eso? Ah, sí, fue por el análisis de fuerzas, ¿Qué dice el análisis de fuerzas? con lo del empuje. ¿Y qué dice eso? Entonces, que el empuje, para que flote a la mitad, tendría que ser igual el empuje bueno, que el empuje menos el peso, esa sería la fuerza en Y. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Sí, es que lo que me preguntaba era si en realidad entendía de dónde provenía que el empuje da igual que el peso. Ah, sí, sí. No había entendido su pregunta, profe, perdón. Ok, no, tranquila. Entonces, más bien disculpe porque no supe explicarme. Es Profe, que, sí, disculpe. ujú. Es que yo también lo hice como Rebeca y digamos, nada más coloqué eso. Y digamos, para efectos de examen, lo mejor es que hagamos como el planteamiento de todo. No solo como E es Sí, igual a M por G.
Sí, por supuesto, es que recuerden que si ustedes solo colocan eso y lo tienen malo, yo les tengo que poner un 0. Pero si tienen algo en el desarrollo, pues ahí tengo algo para revisarles y no les pongo un 0 si está malo. Además, sí es importante los procedimientos porque eso indica que sí entienden lo que hacen. No es que, uy, mira, usé esa ecuación y mágicamente me dio. De eso no se trata, ¿verdad? Se trata de entender por qué esa ecuación sirve. Siguen viendo la pizarra, ¿verdad? Sí, profe. O sea, si este es el iceberg, cuando ustedes hacen el análisis de fuerzas, tienen una fuerza para arriba, que sería la fuerza de empuje, y una fuerza para abajo, que sería el propio peso del iceberg. Como ese empuje está quieto, toda la suma de fuerzas en Y debe ser 0. Su aceleración es 0. Su aceleración no es G. G multiplicado por la masa da una fuerza que se llama peso. El empuje menos el peso da 0. Y por eso es que en este caso el empuje termina siendo igual al peso. Y por esa razón podemos calcular el empuje mediante el conocimiento del peso. M por G. ¿Que cuánto da en ese caso? ¿Cuál es la masa del iceberg? Bueno, multiplican la masa del iceberg por G. 6.500 es la masa del iceberg. Bueno, ¿y cuánto da 6.500 por G? 6,37 por 10 a la 4. 637 por 10 a la 4. Sí. Ok, entonces esta es la A. Y bueno, la compañera tiene consulta en la C. En la C lo que piden, ¿qué es lo que piden? La fracción de algo. Sí, es el volumen que está sumergido, digamos, debajo del agua. Bueno, la B sí la hizo. Sí, Y sabe, entiende cómo la hizo, ¿sí? sí, sí, es así. Ok, ¿cuánto da la B? Ay, perdón, profe, estaba hablando con el micrófono apagado. Ok, ¿cuánto da la B entonces? Me dio 6,31. En la B encontramos el volumen sumergido, ¿cierto? 6.31. ¿A todos les da Ujú. eso? A mí sí me dio eso, profe. Ok, perfecto. Y en la C nos piden la fracción del volumen que se encuentra por debajo del agua. ¿Qué es la fracción del volumen que está por debajo del agua? Bueno, ¿cuánto el iceberg está por debajo del agua? Que sería básicamente el volumen sumergido dividido entre el volumen total del iceberg. Esto es la fracción. Esto es una fracción de volúmenes. Volumen sumergido entre el volumen total. El volumen sumergido ya lo tienen. ¿Y el volumen total cuánto es? ¿De dónde lo obtienen? Yo lo saqué despejando la densidad, bueno, la ecuación. Sí. El volumen sería la densidad. Perdón. Como ustedes saben, bueno, densidad es masa entre volumen. Entonces el volumen sería simplemente la masa entre la densidad. ¿Cuánto da entonces el volumen total? $6,98. ¿A todos les da eso? Sí, a mí me da eso también, no sé los demás. Bueno, 6.98 metros cúbicos. Tiene sentido porque el volumen sumergido es menor. Jamás el volumen sumergido va a ser mayor que el volumen total, ¿verdad? En el peor de los escenarios, si todo el objeto está sumergido, todo, el volumen total sería igual que el volumen sumergido. Pero jamás el volumen sumergido va a ser mayor que el volumen total. Bueno, si hacemos la fracción, ¿cuánto da? 6,31 entre 6,98. Las unidades se cancelan. ¿Y cuánto da eso? A mí me dio
0,904. 0,904. Esto es una fracción, que es lo mismo que un coeficiente. Si ustedes agarran la fracción de algo, o el coeficiente de algo, o el cociente de algo, y lo multiplican por 100, ¿qué obtienen? De ahí un porcentaje. 90,4%. ¿Qué significa este 90,4%? Que Que un 90, 90,4% está debajo del agua. Claro, o sea, casi todo el iceberg está por debajo del agua. O sea, cuando uno ve un témpano de hielo, bueno, sí, una vez vi uno cerca, pero bueno, no tan cerca. El punto es que cuando uno ve un témpano de hielo y usted lo ve grande por afuera, por dentro es todavía más grande. Entonces, el 90%, más del 90% del iceberg está por debajo del agua. Y lo que queda por fuera, pues es ese 9 y pico restante, ¿verdad? Eso es lo que significa. Es como cuando, no sé si han escuchado el dicho de que es apenas la punta del iceberg. Se debe a esta razón, ¿verdad? Como cuando supuestamente venía el Titanic por ahí y choca. Tal vez aquí no se ve tan grande, pero por debajo del agua es gigantesco. Es muchísimo. Más del 90% de su volumen total está por debajo del agua. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Sí, gracias, profe. Con gusto. ¿Qué más, chicos? Bueno, vamos a seguir con la clase entonces. Profe, Ajá. bueno, yo tengo dudas, es con respecto al examen. No sé si lo va a contestar ya o al final de la clase. Sí, ¿cuál es la duda con respecto al examen? Supongo que va a ser de forma virtual, ¿verdad? Sí, mantenemos el mismo formato. Va a ser exactamente el mismo formato de la vez pasada, las mismas reglas. Ah, ok, profe. Y también va a tener cinco, bueno, eran como 5 o 6 preguntas como la vez pasada. O sea, va a ser un examen corto. Sí, como mucho son 5 preguntas. La Ah, mayoría van a ser como de problemas de desarrollo matemático. Puede ser que hayan 2 conceptuales y 3 de cálculos, o una conceptual y 4 de cálculos, más o menos por ahí antes. Un formato muy similar al pasado, en ese sentido. En todo lo demás, digamos, en cuanto a las reglas van a ser las mismas. Y en cuanto al formato, va a ser muy parecido. está bien, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, a ver, esta es la última clase teórica, básicamente. Después de esto, lo que queda es el examen y después de eso quedan las exposiciones para la otra semana. De este tema de acá, bueno, hay muchísimo que hablar y obviamente esto es solo una pincelada, ¿verdad? Creo que esta parte de aquí queda bastante clara. Lo que mantiene unido a los núcleos de los átomos es la fuerza nuclear fuerte, ¿verdad? La fuerza nuclear fuerte es la fuerza más grande de todo el universo y actúa entre protones, pero también actúa con los neutrones incluso. A diferencia de la fuerza electrostática, que solo actúa entre protones y electrones. Bueno, resulta que la fuerza nuclear fuerte también actúa entre protones, pero también protones con neutrones y también neutrones con neutrones. Y siempre es de atracción. Gracias a la fuerza nuclear fuerte es que los núcleos se mantienen unidos a pesar de que tenemos un montón de protones. ¿Qué pasaría si no existiera la fuerza nuclear fuerte? ¿Cuál sería la única fuerza que estaría presente ahí? Cuéntenme. La electromagnética, ¿no, profe? Claro, ¿y qué tendería a ser el núcleo si solo está presente la electromagnética? Yo no sé si en química les contaron alguna vez, pero ¿cómo le hacen ese montón de protones para estar juntos en el núcleo? Si se supone que se repelen entre sí. Bueno, mientras está actuando la fuerza electromagnética que intenta separar al núcleo, simultáneamente también actúa la fuerza nuclear fuerte que siempre es atractiva. Y cuando los núcleos no son muy grandes, la fuerza nuclear fuerte supera por muchísimo a la fuerza electromagnética. La fuerza nuclear fuerte es súper, súper fuerte. El problema es que es muy fuerte en distancias muy cortas, a escala pequeña. Si ya algo se hace un poquito grande, a pesar de que esa fuerza es muy fuerte en escalas pequeñas, en distancias pequeñas, con solo un poquito que aumente la distancia, ya la fuerza decae muy rápido. Entonces, cuando los núcleos se hacen muy grandes, la fuerza nuclear fuerte ya no alcanza, ya no llega.
¿Y qué hacen los núcleos? Los protones sienten ese montón de fuerza de repulsión y los núcleos terminan dividiéndose, partidos. Cuando se parten de forma espontánea, se le llama fisión. Pero sea como sea, cualquier núcleo que se está partiendo es un núcleo radiactivo y emite radiación. Vamos a verlo más adelante. Entonces, la razón por la cual las cosas se vuelven radiactivas es esa. La fuerza nuclear fuerte pierde fuerza, por así decirlo, y entonces los núcleos comienzan a partirse. Y cuando se parten, emiten radiación, que es una forma de energía. Bueno, ustedes manejan súper bien qué son los isótopos, ¿verdad? Simplemente son átomos del mismo elemento que tienen diferente masa, o sea, tienen diferente cantidad de neutrones, como los isótopos, perdón, del hidrógeno. Este se llama protio. El protio simplemente es un hidrógeno que solo tiene un protón, no tiene neutrones. Pero si el hidrógeno tiene un neutrón, se llama deuterio. Vean que sigue siendo hidrógeno. ¿Cómo sé que sigue siendo hidrógeno? Porque tiene el mismo número atómico de 1. Tiene el mismo Z, tiene un solo protón. Y este otro también sigue siendo hidrógeno, solo tiene un protón. Pero ahora tiene 2 neutrones. Como tiene 2 neutrones más un protón, forman 3 nucleones. Los nucleones son las partículas del núcleo. Y como tiene 3 nucleones, se llama tritio. Los 3 son isótopos del hidrógeno. Pero el tritio es radiactivo. El tritio emite radiación beta y desintegración beta, que la vamos a ver más adelante, beta negativo, para ser específico. El uranio, perdón, también tiene un montón de isótopos. Todos estos son uranios, pero tienen diferente masa, diferente cantidad de neutrones. Aunque el número atómico es el mismo. ¿Cuál es el número atómico del uranio? ¿Cuál es el número atómico del uranio? 92. 92. Perfecto. Cuénteme entonces, ¿cuántos neutrones tiene el uranio, este que dice 238? Recuerden que este número 238 es la masa, y la masa es la suma de protones y neutrones. Entonces, si usted resta 238 menos 92, tiene la cantidad de neutrones. ¿Cuántos serían? 146. 146. La mayor parte del uranio natural es de este tipo. Es uranio que, por supuesto, al ser uranio, tiene siempre el mismo número atómico, o sea, 92 protones. Pero tiene ese exceso de 146 neutrones y por eso se llama uranio 238. La mayor parte de la naturaleza tiene de esto, naturalmente. Este 235 que está aquí también está presente, pero muy poquito, apenas 0,7%. ¿Cuántos neutrones tiene el uranio 235? A ver, es solo una resta. ¿Cuántos neutrones tiene el uranio 235? 143. 143. Tienen distinta cantidad de neutrones, pero siguen siendo uranio. Su núcleo tiene la misma cantidad de protones. Lo que definimos como rayos cósmicos son básicamente partículas que provienen desde el cosmos, del universo. Ya sean protones que vienen muy rápido, electrones, iones pesados. Son partículas que vienen súper rápido, prácticamente, bueno, muy cerca de la rapidez de la luz. Y como vienen desde afuera del planeta, les llamamos rayos cósmicos, así de simple. Muchos isótopos que hay en este planeta, gran parte de la materia, se produce gracias a esos rayos cósmicos que impactan la materia y la rompen, la transforman. Cuando usted rompe un núcleo, ese núcleo deja de ser lo que era antes y se transforma en otro tipo de materia, como estas que están aquí. Entonces la radiactividad es ese fenómeno, ¿verdad? Donde los núcleos liberan el exceso de energía porque se rompen. Los núcleos se rompen a sí mismos, se desintegran. Todo este fenómeno de la radiactividad es completamente natural, es súper natural. No es algo que nos inventamos los seres humanos. De hecho, los seres humanos naturalmente somos radiactivos. Yo soy radiactivo, ustedes son radiactivos.
todo es radiactivo, absolutamente todo en la naturaleza tiene, bueno, prácticamente todo, tiene isótopos radiactivos. Es natural, es normal. Solo que si se superan ciertos niveles de radiactividad, sí puede ser nocivo. Entonces, cuando los materiales radiactivos existen, emiten radiación. No es lo mismo un material radiactivo que un material que emite radiación. Todos los materiales radiactivos sí emiten radiación, pero no todos los materiales que emiten radiación son radiactivos. Como un tubo de rayos X, eso emite radiación, pero no es radiactivo. Usted toca un botón y lo apaga. Un material radiactivo no se apaga, no se puede apagar. No tiene un botón para apagarlos. Emiten y emiten y emiten todo el tiempo. Como el cobalto 60 en este caso. El cobalto 60 se usaba hace años para tratar el cáncer. En vez de utilizar aceleradores lineales, usábamos fuentes radiactivas de cobalto 60. El cobalto es un emisor de rayos gamma, pero antes de hacer eso, decae por desintegración beta negativa. La desintegración beta negativa es este tipo de desintegración. Ya ven la pizarra, ¿verdad? Porque creo que esto no lo mencioné en la presentación. ¿Siguen ahí? Sí, profe, dice. Bueno, entonces hay varios tipos de desintegraciones radiactivas. Entre esas, la que se llama beta negativa. Cuando hablamos de beta, nos referimos a electrones o positrones. La desintegración que se llama beta menos o beta negativo es esto, es una ecuación del núcleo de los átomos, una ecuación nuclear. Y es muy simple. Dice que nosotros tenemos un neutrón del núcleo, N0, y se va a transformar en dos cosas muy interesantes. En un protón que se queda en el núcleo, es un nuevo elemento, más un electrón, pero este electrón se va, sale, se emite como radiación. Esta flecha que va para arriba indica eso, que esto es un electrón que va a escapar, se va en forma de radiación. Entonces, este es el decaimiento beta negativo. Si usted tiene entonces un elemento que decae por beta negativo, uno de los neutrones que tiene su núcleo va a dejar de ser un neutrón y se va a transformar en un protón y un electrón que va a ser emitido en forma de radiación. Entonces vean qué interesante, lo que usted tenía antes no es igual que lo que tiene ahora. Por ejemplo, en el caso que estamos viendo ahí del cobalto, el cobalto 60, ¿cuál es el número atómico del cobalto? Busquémoslo por ahí. Ahí decía 27, ¿no, profe? 27, ese es el número atómico. Esta es la cantidad de protones que tiene el cobalto. Pero cuando el cobalto decae por radiación beta negativo, ¿qué hace el cobalto? ¿Seguirá siendo cobalto o ya no es cobalto? No, porque ahora va a tener un protón más. Exactamente. Entonces, ¿en qué se va a transformar el cobalto si ya no es cobalto? En níquel. En níquel, exactamente. En níquel, porque tiene un protón más, él gana un protón. Entonces ya no sería número atómico 27. ¿Qué número sería el número atómico? 28. 28. ¿Y su masa atómica? 59. Es interesante. ¿Por qué 59? No lo sé, porque dijo que el protón se convertía en que el neutrón pasaba a un protón y se perdía un electrón. Sí, pero el número atómico es básicamente Z, perdón, el número de masa atómica A es Z más N, o lo que es lo mismo. No, se mantiene igual porque se perdió uno, pero se ganó otro. Exactamente, ¿verdad? Usted pierde un protón, pero está ganando un neutrón. Entonces, al final, A se mantiene constante. Entonces, ¿cuál sería la masa atómica de este níquel? Se queda en 60. 60. Exactamente, ¿verdad? Y es por esa razón. Lo más interesante de esto es que vean, un material se transforma en otro. Esto es como la alquimia, básicamente, de la que habla Full Metal Alchemist, por si no lo han visto. Entonces,
esta es la era de la alquimia. Los materiales radiactivos son materiales que casi siempre se transforman en otro material dependiendo del tipo de desintegración nuclear que esté ocurriendo. Entonces, en el cobalto 60, el cobalto emite radiación beta, porque emite muchos electrones, y se transforma en níquel. Lo que pasa es que queda en estado excitado, le llamamos estado metaestable. Y para estabilizarse, emite también radiación gamma. Y esos rayos gamma son los que usamos para tratar, bueno, ya casi no se usan, pero antes se usaban para tratar pacientes en radioterapia y eliminarles el cáncer, gracias a esa radiación gamma. Esto que está acá es un esquema de decaimiento, pero tranquilos que no les voy a evaluar esquemas de decaimiento. Lo más importante de esto es que el cobalto se puede desintegrar, el cobalto 60, de dos maneras, de esta forma o de esta forma. Y en todos los casos, vea que siempre llega al final a ser níquel, emitiendo rayos gamma de 1,17 megaelectronvoltios y de 1,33 megaelectronvoltios. Estos son los dos rayos gamma principales que emite el cobalto 60. Después de cierto tiempo, ese cobalto se transforma en níquel. Y ese tiempo depende de algo que se llama semiperiodo, que ya casi lo vamos a ver. Bueno, ya hablamos de por qué los átomos se vuelven radiactivos, eso es muy importante. Aquí, lo importante es que después del plomo, todos los átomos son radiactivos, absolutamente todos. O sea, antes del plomo, algunos tienen isótopos radiactivos, algunos, pero no todos. Después del plomo, o sea, a partir del bismuto, todos, absolutamente todos, incluso el bismuto, son radiactivos. No hay ningún elemento que después del bismuto no sea radiactivos. Todos son radiactivos. Y como les decía, hay otros que sí son y hay otros que no tienen isótopos radiactivos. Nuestro cuerpo es naturalmente radiactivo porque tiene potasio y el potasio 40 es radiactivo. O el sodio 22 o el calcio también tiene isótopos radiactivos. Somos radiactivos solo que en un nivel pequeño. O sea, todos somos un poquito tóxicos, para que le cuenten a sus parejas. Algunos tenemos pareja más tóxica que otros, pero bueno, eso depende mucho de la persona. Entonces, cuando hay radiactividad, siempre hay emisión de radiación ionizante, que eso quede claro. Hablamos de radiación ionizante en la clase pasada. ¿Qué era una radiación ionizante? ¿Alguien que lo diga? A ver, ¿qué era radiación ionizante? ¿Vieron que Que produce un daño. Sí, produce daños. Esa es una de las cualidades, pero ¿cómo definimos que una radiación sea o no sea? Puede arrancar electrones. Ajá, puede arrancar electrones, muy bien. Y cuantitativamente. Y está por 25, por encima de 25 electronvoltios. Esa es la forma de cuantificarlo, de hacer el cálculo y decir esto es o esto no es ionizante. Si su energía es mayor a 25 electronvoltios, decimos que es ionizante. Cuando hay radiactividad, se emite radiación ionizante, ya sea en forma de rayos gamma, rayos beta, o partículas un poco más pesadas, incluso como los rayos alfa, que son partículas alfa, que es lo que viene aquí. Entonces la radiación ionizante pueden ser partículas alfa, pueden ser partículas beta, o pueden ser rayos gamma. Las partículas alfa son protones, dos protones pegados a dos neutrones. Es como un núcleo de helio. Y golpean muy duro, por así decirlo. Tienen mucha capacidad de ionización. Pero como tienen dos protones que tienen carga eléctrica, interactúan muy rápido. Y al interactuar muy rápido, digamos que con solo algunos centímetros de aire común y corriente, ya eso frena a las partículas alfa. El problema de las partículas alfa es que uno se las respire, por ejemplo, o las ingiera, como con el radón. El radón es radiactivo. Si uno ingiere mucho radón, ese es el problema, porque usted está deteniendo las partículas alfa, pero con sus tejidos. Y ahí es el problema. Pero si usted tiene partículas alfa o algo radiactivo que emite solo partículas alfa, no es tan peligroso. Con solo unos centímetros de aire, ya usted queda tranquilo, queda seguro. Las moléculas del aire absorben esas partículas alfa. Las partículas beta son electrones o positrones. Los de baja energía tienen poca penetración, pero los de alta energía sí pueden penetrar varios centímetros. Por eso, de hecho, utilizamos tratamientos con radiación beta en radioterapia. Creo que yo les había mandado una imagen de eso, ¿verdad? Para verificar.
Creo que sí. Era la que tenía como unas líneas curviadas, o no. Sí, sí, se la mandé. Que se ve como un destello rojo. Bueno, la radiación beta, si tiene mucha energía, si los electrones tienen mucha energía, pueden penetrar varios centímetros y por eso los podemos usar para curar cáncer de piel, por ejemplo. Y los rayos gamma, que son pura radiación electromagnética, son pura energía. Los rayos gamma no tienen partículas cargadas. A diferencia de las partículas alfa, si tienen carga, la carga es 2 positivo, o los beta también tienen carga. Si son electrones es -1 y si son positrones es +1. Recuerden que los positrones son lo mismo que un electrón, solo que en vez de negativo, positivo. Los rayos gamma no tienen carga eléctrica. Son pura radiación electromagnética. Tienen mucha energía y son los más penetrantes. Cuesta mucho detenerlos y por eso hay que tenerles mucho cuidado. Aunque biológicamente el efecto biológico es mucho mayor de las partículas alfa que de los rayos gamma. Pero, ¿cuál es la ventaja con las partículas alfa? Que prácticamente todo las detiene. Y por eso, en términos de bioseguridad o de radioprotección, uno le pone más atención a los rayos gamma que a las partículas alfa. Porque a pesar de que las partículas alfa tienen mayor eficacia biológica relativa, o sea, son más tóxicas, cualquier cosa las detiene y por eso no nos preocupan tanto. Nos preocupamos mucho por los rayos X o por los rayos gamma. Los rayos X de alta energía se comportan muy parecidos a los rayos gamma. Y aquí les había dejado este esquema, más o menos como para que se puedan guiar. Los rayos gamma no son detenidos prácticamente por nada, similar a los rayos X de alta energía. Prácticamente nada los detiene. Y aquí les había dejado algunas de las aplicaciones que se hacían hace muchos años, a partir de descubrimientos de Röntgen con los rayos X y Marie Sklodowska, que es el apellido original de Marie. Ella es de apellido Sklodowska, un apellido polaco, y no Curie. Curie era el apellido del esposo. Nunca he entendido por qué las mujeres de hace mucho tiempo, bueno, sí lo he entendido, obviamente es el patriarcado, que les ponía el apellido a las mujeres de su esposo, lo cual no le veo nada de sentido. Pero bueno, ella es conocida como Marie Curie por el apellido de Pierre Curie, que era su esposo. Ella descubre el fenómeno de la radioactividad y esta madre es la madre más crack de todo el universo, básicamente, o lo fue. Tuvo 2 premios Nobel, creo que ustedes lo saben. Un premio Nobel en química y un premio Nobel en física. De hecho, no solo fue la primera mujer que tuvo un premio Nobel, sino que fue la primera persona, el primer Homo sapiens sapiens, que tuvo 2 premios Nobel en distintas áreas, en química y en física. Ella es como mi diosa, básicamente. O lo más parecido que tengo a un dios. Igual que Newton, solo que en áreas diferentes. Cuando se descubren los rayos X, hay gente que los usaba hasta para ver cómo le quedaban los zapatos. Ahora sabemos que no, los rayos X son perjudiciales para la salud si se usan mucho. Si uno los usa poquito, uno obtiene un beneficio más grande que el posible perjuicio. Si uno los usa poquito y los usa bien. Pero si usted está, no sé, durante 1 hora con rayos X al frente, créame que le va a hacer daño. Y esto de estarse midiendo los zapatos con rayos X es algo que no es una buena práctica, por supuesto. Ni para calentarse, ¿verdad? Antes incluso hacían tecitos así, de radio, o chocolates con radio, ¿se imaginan? O ceras para limpiar con radio. Hay pocas cosas que son más radiactivas que el radio. El radio es sumamente radiactivo. El radio emite partículas alfa y también rayos gamma. Y no solo es radiactivo, sino que es químicamente tóxico también. Ahora ya sabemos que esto es peligroso, que es dañino y que no lo debemos hacer. Pero cuando la gente no entendía muy bien acerca del fenómeno de la radiactividad, hacían este tipo de tonteras, ¿verdad? Es muy interesante porque así es la historia. Con los años uno hace investigaciones y se da cuenta que algunas cosas son dañinas, pero muchos años después, desgraciadamente. Muy posiblemente nuestros nietos van a decir que nosotros fuimos unos tontos o mensos completos porque usábamos un montón de cosas dañinas que en este momento tal vez no sabemos que son tan dañinas, ¿verdad? De esta misma manera yo les estoy diciendo que haber utilizado tecitos de radio o cera con radio era una idiotez. Pero obviamente yo estoy valorando esto con base en nuestros conocimientos actuales. Tampoco tengo que ser tan duro con eso. Si ellos no tenían conocimiento suficiente, pues digamos que es un tipo de ignorancia que se castiga muy duro.
pero tampoco tenemos que ser tan severos, ¿verdad? Ya sabemos que está mal y por eso ahora no se hace. Similar con esto, polvitos de, no sé, bases. ¿Han visto la palabra de te ves radiante? ¿Saben de dónde salió eso de te ves radiante? O sea, era literalmente tal cual, te ves radiante. ¿Se imaginan que ustedes tengan una base ahí con torio? El torio es todavía peor que el radio, súper radiactivo. Tanto que a veces emiten unas luces verdosas muy interesantes o amarillas. Y cuando esto sale a la luz, de ahí muchas mujeres lo utilizan porque muchas compañías lo venden sin hacerle suficiente análisis y sin saber todo el impacto que tendría en la vida, ¿verdad? Te ves radiante proviene de que literalmente antes los polvos tenían materiales radiactivos y hacía que las mujeres fueran radiantes, se veían a la luz del día o de la noche. Hay todo un libro que habla de eso, es este librito que está aquí. Yo no lo tengo, pero si alguien lo consigue me lo puede donar y yo sería muy feliz. Las chicas del radio. Esto se dio, tal cual, y es muy interesante, ¿verdad? Todas esas cosas radiactivas se mezclaban con algunos sulfuros, entre esos sulfuros de zinc, y eran súper brillantes. Y bueno, después de ese brillo, la gente se sentía súper chiva, súper nice, pero por supuesto que tuvo un impacto gigantesco en la salud de todas las personas. Algo muy interesante que tiene el radio es que, si pueden ver, está en el mismo periodo del calcio. Así que se comporta químicamente prácticamente igual al calcio, muy parecido. Entonces, ¿qué hace el cuerpo cuando usted come radio? Y ahí el cuerpo dice, mira, calcio, qué rico para los huesos. Incorpora el radio en los huesos, haciéndole creer que es calcio bueno. Y no, resulta que el radio termina básicamente desintegrando la médula ósea por dentro, con ese montón de emisiones alfa y de emisiones gamma. Por eso el radio es tan dañino, se absorbe muy fácil. Produce gran cantidad de neoplasias y anemia y leucemia. Nidia. Sí, profe, existe como bueno, no sé, supongo que sí existe, pero quizás usted sabe un poco más de eso, pero como un registro epidemiológico de ese tiempo, como para ver cómo afectó, Sí, de hecho, no sé. esos registros puede buscarlos en algo que se llama IRPA. No los tengo tal cual, pero estos organismos puede buscarlo en el IRPA o incluso en el mismo OIEA, que significa Organismo Internacional de Energía Atómica. O también el ONSCER, estos que estén acá. Estas son organizaciones internacionales que se encargan de evaluar cosas relacionadas con la salud y emisores de radiación, fuentes radiactivas, reactores nucleares, bombas nucleares y todo lo demás. Estos organismos tienen ese tipo de registros, pero no sé qué tan precisos serán. Ahí sí le quedo debiendo. Cuando tenga chance, busque esos registros en el IRPA o en el OIA o en el ONS, perdón, me faltó una S, ONSCER, especialmente en este, que está aquí. Puede buscarlos, o también en el OIA. Ellos se encargan de llevar registros de ese tipo. Más bien, si los encuentra, me los pasa, por favor. Ok, profe, muchas gracias. Con gusto. Oigan, ¿ya vieron el atardecer? Aquí está demasiado chivo. Profe, aquí en San Carlos también está muy lindo. Les voy a mandar una fotilla. Súper de noche. Desde mi ventana no se ve nada, lo tapa. Sí, aquí está chivísimo. Yo estoy ahorita en la sala de la casa. Y sí, se ve demasiado chivo. Esto que está acá era parte de la bodega de materiales radiactivos que tiene la UCR. Hace unos años, yo creo que yo les conté, yo era el encargado de estas fuentes radiactivas de la U, cuando trabajaba en el SICANUM. Y teníamos varias áreas. Entre esas, esta área que está aquí. Esta área tenía uranio, radón, teníamos hasta plutonio por ahí, pequeñas pastillas, teníamos cesio radiactivo y un montón de fuentes radiactivas que algunas se habían usado en experimentos, otras las usaba el LANAME, por ejemplo. El LANAME las usa para medir la densidad del asfalto, por ejemplo, de las carreteras o para medir humedad.
Muchas veces se utilizan fuentes radiactivas para hacerlo. Otras eran simplemente fuentes radiactivas que se encontraba la gente y no sabíamos dónde dejarlas. Entonces la UCR ponía el pecho y decía, nosotros las guardamos. Pasó muchísimo. Pero bueno, luego ya renuncié y en este momento sinceramente no sé quién estará a cargo. La ley de decaimiento radiactivo es sumamente útil, sumamente práctica y sumamente interesante. Esto lo que nos dice es una forma de calcular la actividad. Entre más activo es un material, se dice que es más radiactivo, porque se está desintegrando más. Las cosas radiactivas dejan de ser radiactivas con el tiempo, solo que algunas dejan de ser radiactivas millones de millones de años después, y otras dejan de ser radiactivas en segundos, o en minutos, o en horas, depende del material. Entonces, no, las cosas, digamos, van perdiendo su radiactividad con el tiempo. Y para saber qué tan radiactivas son, podemos usar esta ecuación. A0 es la actividad que tiene al inicio. Lambda simplemente se llama la constante de decaimiento. Y T es el tiempo que ha pasado. La constante de decaimiento lambda se puede sacar de esta ecuación que está aquí. Se relaciona con T medios. T medios se llama semiperiodo. El semiperiodo es el tiempo que debe pasar para que decaiga la mitad del material radiactivo. O en otras palabras, el semiperiodo es el tiempo necesario para que la mitad del material que era radiactivo deje de ser radiactivo. Entonces, el T medio no significa la mitad de un tiempo, no es eso. T medio significa el tiempo que debe transcurrir para que la actividad baje a la mitad de lo que había antes. O de forma equivalente, más práctica, el tiempo que debe pasar para que la mitad de ese material radiactivo deje de ser radiactivo. Las unidades oficiales de la actividad se llaman becquerelios, en honor a Henry Becquerel. Pero también se usan los curies, en honor a María Sklodowska, conocida como Curie. Un Curie es 3,7 por 10 a la 10 becquerelios. Como les digo, pues, algunos materiales, como el uranio 238, tienen un semiperiodo de 4.500 millones de años. Súper gigante, enorme. Pero otros materiales, como el radón 220, tienen un semiperiodo de 52 segundos. Casi un minuto, prácticamente un minuto. ¿Qué significa esto? Bueno, significa, por ejemplo, que si usted tiene 1 kilogramo de radón 220, cuando pasen 52 segundos, la mitad de ese kilogramo, o sea, 500 gramos, ya van a haber emitido sus partículas alfa y habrán decaído en otra cosa. O lo que es lo mismo, cuando pasen 52 segundos, tendrá la actividad de la mitad que tenía antes. Algunos, como les digo, tardan miles de años, como el carbono 14. Su semiperiodo es 5.570 años, el que se utiliza mucho para datación, para cosas orgánicas. Y bueno, pueden calcular también la constante de decaimiento, pero esto siempre está relacionado, esta columna de acá se relaciona con esta de aquí mediante esta ecuación. El semiperiodo es el N2 entre la constante de decaimiento. Se ha establecido o se ha analizado lo que se llaman series de desintegración, que indican en qué se transforma un material después de ocurrir ciertas desintegraciones radiactivas. Cuando las cosas que tienen uranio, bueno, el uranio como tal, decae emitiendo partículas alfa y se transforma en torio. ¿Por qué el uranio cuando decae se transforma en torio? Vayamos otra vez a las reacciones nucleares. Esta reacción nuclear es más simple. La reacción nuclear por decaimiento alfa es súper sencilla. En el decaimiento alfa simplemente se pierden 2 protones. Pero también se pierden 2 neutrones. O sea, el elemento pierde 2 protones y pierde 2 neutrones. Estos 2 se emiten. Se van para afuera. En forma de una partícula alfa. Entonces, si usted tiene uranio inicialmente, que es uranio 238, ¿cuál era el número atómico del uranio? 92. 92. Excelente. Cuando esto emite una partícula alfa, perdón, hice un infinito. Cuando emite una partícula alfa, ¿qué va a pasar entonces? Pierde 2 protones y pierde 2 neutrones.
¿En qué se transforma entonces? Si pierde 2 protones, ¿en qué elemento se transforma ahora? Vayan a la tabla periódica. El torio que tiene 90. Claro, en torio que tiene 90. ¿Y su masa atómica en cuánto queda? En 234. En 234. ¿Por qué perdió 4 aquí en la masa atómica? Bueno, Porque perdió 2 protones y 2 neutrones. claro, pierde 2 y 2, en total pierde 4. Por eso otra vez el uranio, cuando se desintegra una vez, cuando uno de sus átomos se desintegra mediante desintegración alfa, pierde 2 protones, deja de ser uranio, se transforma en torio, pero también al perder 2 neutrones, su número de masa cambia. Y así sucesivamente siguen habiendo un montón de desintegraciones radiactivas, que no las voy a hacer todas. Pero lo más interesante de esto, vean el resultado final. ¿Cuál es el resultado final de todas estas desintegraciones? Plomo. Plomo 206, que es estable, que ya no es radiactivo. Vean qué interesante. Entonces, todas las cosas que tienen uranio del planeta, o polonio, o astato, o tántalo, o mercurio, talio, perdón, o radón, van a terminar siendo ¿qué? Plomo. Todas van a buscar la estabilidad y quieren llegar a ser plomo, plomo estable. Plomo que ya no es radiactivo, eso significa estable, que no es radiactivo, ya no emite radiación, ya no se desintegra. Entonces, en algún momento en el planeta, en unos millones de años, va a haber un exceso de plomo, un montón de cosas que no eran plomo se van a transformar en plomo. Kenji. Sí, profe, la verdad es que no sé si ya lo dijo, pero ¿qué era lo que determinaba qué tipo de partículas, bueno, se liberaban? Creo que se puede decir, si alfa o beta. Más que todo la cantidad de elementos, bueno, de protones, perdón, la cantidad de protones que tiene su núcleo. Normalmente cuando tienen un núcleo muy, muy grande, las desintegraciones son alfa. Y cuando los núcleos son relativamente pequeños, normalmente son beta. Pero esa regla no se cumple siempre. Lo que determina todo esto se llama mecánica cuántica. Y la mecánica cuántica es aleatoria. No sabemos exactamente qué lo determina, pero más o menos para guiarnos, los núcleos muy pesados, casi todos se desintegran por alfa. Y los núcleos más livianos, casi todos se desintegran por beta, ya sea beta negativo o beta positivo. Pero no es una regla total. Así que lo que se ha hecho es un análisis empírico, ir a ver cómo se desintegran. Ustedes no tienen que saberse de memoria cuál desintegración tiene un elemento, yo se los puedo decir. O lo pueden buscar en internet. Lo que sí deben saber analizar es, sabiendo qué tipo de desintegración hay, cuál es el resultado. Si es alfa, bueno, saben que se pierden 2 protones y 2 neutrones. Si es beta negativo, ¿qué sucede? Un neutrón se pierde y se forma un protón y radiación beta negativa, por ejemplo. Hay otro tipo de desintegración, de hecho, no he hablado de eso. La beta positivo. Están viendo la pizarra, ¿verdad? Sí, profe. Cuando dice beta positivo, ¿a qué se refiere la beta? Recuerden que beta son electrones. Pero como son electrones positivos, ¿cómo se llaman los electrones positivos? Positrones. Positrones, exactamente. En beta positivo se emiten positrones. El decaimiento beta positivo tiene esta ecuación. Hay un protón del núcleo que se desintegra y va a producir un neutrón más positrones. Y estos positrones se van. Recuerden que la flecha para arriba significa que salen emitidos en forma de radiación. Radiación de positrones. Esta es la reacción nuclear para los positrones. Hay algunos emisores de positrones. De hecho, cuando uno trabaja con PET, algunos de ustedes tienen PET por ahí, ¿verdad? Van a exponer esto, los PET. Sí, profe. Ok, ¿qué significa PET? Los del PET. Es emisión, bueno, tomografía por emisión de positrones. Se emiten positrones. ¿Cuál es el
elemento que se utiliza especialmente para los PET, que emite positrones. ¿Cuál es el principal emisor de positrones en este tipo de imágenes? Corríjame, chiquillos, pero era flúor 18. Exacto, ese mismo es. Vamos muy bien. El flúor 18. El flúor 18 es un emisor de positrones. ¿Qué significa eso? Que emite positrones. Si el flúor 18 emite positrones, hagamos esta reacción nuclear para ver en qué se va a transformar. ¿Cuál es el número atómico del flúor? Busquen en la tabla periódica. Creo que es 9. Sí, es 9. Entonces, ¿qué le va a pasar al flúor cuando emita un positrón? Llevando una reacción nuclear de beta positivo. Va a perder un protón, ¿verdad? Un protón se transforma en un neutrón. Si pierde un protón, ¿en qué se transforma? ¿Qué tiene número atómico 8? El oxígeno. Oxígeno. ¿Y qué le pasa a su masa atómica? Aumenta, Se queda disminuye. igual. ¿Por qué se queda igual? Porque perdió un protón, pero gana un neutrón, digamos. Exactamente. Pierde por un lado, pero gana por el otro. Más, ¿qué va a salir de aquí? Electrones. Bueno, electrones positivos, que son positrones. Entonces, el flúor 18, al decaer, se va a transformar en oxígeno 18. Pero va a emitir, cada uno de los átomos va a emitir un positrón. Y de hecho, esta radiación de positrones es la que se utiliza. Porque resulta que cuando un positrón toca a un electrón, esto se aniquila, se llama aniquilación de materia, y se forman rayos gamma. Y esos rayos gamma son los que se utilizan para formar imágenes. Afuera del cuerpo se ponen detectores y básicamente se ven esas imágenes que se forman de adentro hacia afuera. Pero no voy a seguir hablando de esto porque esto es la exposición de los compañeros y no les voy a hacer la exposición, ¿verdad? Pero bueno, este es otro decaimiento interesante. El decaimiento beta positivo, o sea, que produce positrones. Positrones que se van en forma de radiación de positrones. Y bueno, la física nuclear, como ya sabemos, tiene muchísimas aplicaciones. Algunas son pacíficas. Esta imagen que está aquí tenía una fuente de cobalto, una fuente radiactiva que tenía un montón de actividad, un montón de fuentes de cobalto. Hace muchos años trabajamos la escuela de física con la de biología para generar una mutación en la mosca de la fruta, porque había una plaga de moscas muy grande. Se le indujo una mutación a los machos, entonces muchos machos de esas moscas se dejaron estériles y cuando intentaban copular, pues las hembras de las moscas pensaban que estaban preñadas, pero no estaban preñadas. Y así poco a poco se fue disminuyendo la plaga de esas moscas, con una mutación que se les indujo gracias a esta fuente radiactiva de rayos gamma. Eso es todo un tema bioético, por supuesto, pero bueno, no es un curso de bioética. Estos que están aquí son emisores también de fuentes de cesio radiactiva, como los que utiliza la NAME. La NAME ve las calles y la humedad, la densidad con estos detectores. Estos detectores de humo tenían antes fuentes radiactivas de americio. Como la fuente radiactiva siempre pasa emitiendo radiación, si algo se interpone, la cantidad de radiación entre un sensor y el otro no es la misma, y de esa manera se podía detectar que había humo. Esta que está aquí es una fuente de carbono 14 que se utilizaba en el CICA. El CICA significa Centro de Investigación en Contaminación Ambiental. Está en la UCR también, son súper chivas porque utilizan un montón de cosas para ver análisis ambientales. Entre esas para ver cuánto tiempo tardaban los plaguicidas en degradarse. Entonces le hacían datación por carbono 14. Estos para hacer gammagrafías, que son como radiografías, pero que se hacen a estructuras metálicas, o a los aviones también se les hacen radiografías, solo que se llaman gammagrafías, para ver si las alas están rotas o no. Este de aquí soy yo. Y esto es un reactor nuclear. Esto fue una vez que andaba en Perú, haciendo una pasantía científica. Y este reactor que está acá ya estaba recién apagado. A pesar de eso, no sé si pueden ver el azulito. El azul de la radiación de Cherenkov.
que les he dicho que es el azul más bello del universo. Esta foto la tomé yo también. Ahí son, esos son mis pies. Y todavía se emitía un poquito de radiación. Yo me he irradiado mucho toda la vida, pero lo tengo controlado, no se preocupen. Y hay aplicaciones pacíficas en medicina. Obviamente las radiografías. Esto es un acelerador lineal donde tratamos el cáncer. Esto que está acá es una cámara gamma. Se pueden hacer un montón de otros tipos de imágenes. Esto que está acá son, por cierto, pastillas de yodo radiactivo o yodoterapia. Hay un grupo de esos también, ¿verdad? Y hay aplicaciones no pacíficas. Bomba sucia, por ejemplo, esto que está aquí es una bomba sucia. Una bomba sucia no es una bomba nuclear. Es una bomba que tiene mucho material radiactivo, pero explota normal, como una bomba común y corriente. Lo que pasa es que como tiene materiales radiactivos, se disemina material radiactivo y es perjudicial. Y también hay bombas nucleares, como esta que está aquí. Esta foto es real, fue la imagen de la explosión nuclear de Hiroshima. Bueno, les dejé la cartita, bueno, parte de la carta de Albert Einstein. Espero que se lo hayan leído, espero que hayan visto este video porque es muy importante para todo lo que viene. Y bueno, en resumen, la radiación puede ser no ionizante, perdón, o ionizante. Las ionizantes pueden ser alfa, beta o protones. Y a la vez pueden ser rayos X, rayos gamma o incluso neutrones. Y la no ionizante, pues todas las demás. Y otra clasificación es de dónde viene la radiación ionizante, ya sea de equipos emisores o de fuentes radiactivas. Vamos a hacer este ejercicio, chicos. Nada más denme 5 minutos y ya lo hacemos. 5 minutos y seguimos.
Hola Judith, ¿nos escucha? Bueno, continuamos. Entonces vamos a hacer este ejercicio que está acá. Una muestra de carbono 14 tiene 16 curies. Su semiperiodo es de 5.730 años, redondeado. Transforme la actividad a becquerelios. Es lo primero que vamos a hacer. Ya ven la pizarra, ¿verdad? Sí, profe. Ok, entonces en la A, ¿cuál es la actividad? Transformar de curies a becquereles. Ok, 16 curies. Hay que pasarlo a becquerelios, esto es muy fácil. 16 curies por, sabemos que un curie tiene 3,7 por 10 a la 10 becquerelios. Cancelamos, cancelamos, ¿y cuánto da eso? A mí me dio 5,92 por 10 a la 11 becquerelios. A mí también me dio eso. 5,92 por 10 a la 11. Sí, profe. Muchísimas gracias. De hecho, es que estoy aprovechando para ponerlo aquí en las respuestas de una vez. Ok, 5,92 por 10 a la 11 becquerelios. ¿Cuál será la actividad de la muestra cuando pasen 11.460 años? Entonces, esto nos dio 5,92 por 10 a la 11. ¿Qué es un becquerelio, gente? ¿Qué significa un becquerelio? Una desintegración atómica por segundo. Ajá, sí, exacto, que hay un núcleo que se desintegra cada segundo. Eso es un becquerelio. Pero vean el montón que estamos obteniendo, 5,92 por 10 a la 11. Es un número gigantesco de desintegraciones cada segundo. En la B nos piden entonces pasar la actividad cuando pasen 11.460 años. 11.460 años. Ese es el tiempo. Y nos piden la actividad. La actividad es A0, que es la actividad del inicio, por E a la menos lambda, multiplicado por el T. Esta es la ecuación que vamos a usar. A0 es la cantidad de actividad que hay al inicio. Podemos trabajarla en curies o podemos trabajarla en becquerelios. Ojo, esto es muy importante. Las unidades oficiales son los becquerelios, pero si yo no les digo nada, pueden dejarlo en becquerelios o pueden dejarlo en curies. Es de las pocas veces que les doy chance de dejarlo en las unidades que quieran, becquerelios o curies. Bueno, si en el examen yo les digo, páselo a curies, a huevo tiene que pasarlo a curies. Si les digo, páselo a becquerelios, a huevo tiene que pasarlo a becquerelios. Pero, por ejemplo, en este caso tenemos la actividad inicial, que son 16 curies. Si quieren, podemos dejarlo también en curies. Y si quieren, también después podemos pasarlo a becquerelios solo como parte de la práctica. Digamos que vamos a trabajarlo en curies. En curies. Tengo 16 curies. Voy a aplicar esta fórmula. Me falta lambda y me falta t. Bueno, t ya la tengo. Es 11.460. Pero me falta lambda. ¿Cómo encontramos lambda? Es ln de 2 entre el semiperiodo. El semiperiodo puede tener unidades de segundos, horas, minutos, años. Y si usted deja el semiperiodo en años, entonces va a encontrar lambda también en años. Y si todo lo deja en años, el tiempo que usted utilice en esta ecuación de aquí también tiene que estar en años. Lo más importante es que las unidades de lambda sean las unidades recíprocas del tiempo. Si lambda tiene años, el tiempo en años. Si lambda tiene minutos, tiempo minutos.
Si lambda tiene horas, tiempo en horas, y así sucesivamente. ¿Cuál es el semiperiodo en este caso? Dice que es 5.730 años. 5.730 años. Entonces, las unidades van a ser años inversos. ¿Cuánto da esto? Me dio 1,21 por 10 a la menos 4. ¿A todos les da esto? A mí también me dio eso. Bueno, eso sería lambda. Entonces ya puedo encontrar la actividad. La actividad depende del tiempo. Y es entonces A0, que A0 era 16, por E a la menos lambda, que sería 1,21 por 10 a la menos 4, años. Ven que si aquí coloco años, sería años inverso. Todo esto está en el exponente, ¿verdad? Voy a escribirlo más grande por si acaso. Y esto solo para que vean que las unidades se van a cancelar. Por el tiempo. Y el tiempo era 11.460 años. Por eso es que las unidades se cancelan. Esta se cancela con esta. Numéricamente lo único que tienen que hacer es 16 por E a la menos 1,21 por 10 a la menos 4, multiplicado por 11.460. ¿Cuánto da eso? Eh, 3,99. Pegado. 3,99 y había otro montón de decimales. ¿Cuáles son? 998, 5, 3, sí, sigue. Bueno, redondeado entonces a 4. Ah, ¿4 qué? Si la actividad inicial está en Curie, ajá, ese resultado también está en Curie. Y si quieren lo pueden pasar a Becquerelios, pero dejémoslo así en Curie. Entonces, esta sería la actividad que quedan después de 11.460 años. Ya no tenemos 16 Curie. Tenemos solo, después de 11.460 años, solo 4 Curie. Y voy a anotar eso aquí. ¿Cuál será la actividad de la muestra cuando pasen 22.920 años? Bueno, hacemos el mismo procedimiento. Ese se los dejo de tarea. Profe, una Ajá. pregunta. Sí. Si en vez de hacer esto en años lo habíamos hecho en minutos o horas, tiene que dar exactamente el mismo resultado. Sí, la cantidad de Curie tiene que ser igual. Siempre. Ok. Solo que si quiere pasarlo a segundos, por ejemplo, tiene que utilizar el semiperiodo ya no en años, sino que tiene que pasarlo a segundos. Y además de eso, la constante lambda también tiene que pasarla a segundos. Entonces se complicaría un poquito solita. Lo importante es que los dos tengan las mismas unidades. Sí, Kenji. Profe, para ver si lo estoy analizando bien, esto quiere decir que luego de 11.460 años, la actividad sería como un cuarto de lo que es original. Pues sí, un cuarto. Y eso tiene sentido, porque hay otra forma de hacer este cálculo, una forma más simple, que es más conceptual. A ver, ¿cuánto dijimos que es el semiperiodo de este carbono 14? 5.730. 5.730 años. Ahora, ¿pero cuánto tiempo ha transcurrido? $11.460 años. En algunos casos, cuando este valor es múltiplo de este valor, vamos a obtener un número entero. ¿Qué pasa si dividen 11.460 entre 5.730? ¿Cuánto da eso?
2. 2. Significa que han pasado 2 semiperiodos. Hay 2 semiperiodos. Ok, analicémoslo conceptualmente. Al inicio teníamos 16 curís. Cuando pase un semiperiodo, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto me queda? 8. Ajá, me quedan 8 curís. Y cuando pase un semiperiodo más, me va a quedar la mitad de la mitad. ¿Cuánto sería? 4 curís. Por eso tiene sentido. Han pasado 2 semiperiodos. Entonces queda la mitad de la mitad. O lo que es lo mismo, un cuarto. Así que sí, tiene todo el sentido del mundo. ¿Quedó claro? Sí, profe. Ok. Como les digo, la C se las dejo de tarea. Aunque, bueno, y una vez, ¿cuál es el modo de decaimiento? Para el carbono 14. ¿De qué forma decaía? Bueno, beta negativo. Cada átomo que se desintegra sigue siendo carbono. ¿Sí o no? ¿Por qué? No, porque cambia su número atómico. No, porque cambia el número atómico. ¿Y en qué se transforma? El carbono 14. Nitrógeno 14. En nitrógeno, ya lo hicimos. Y este se los dejo de tarea. ¿Qué es y cómo funciona la datación mediante carbono 14? Y les dejo de tarea ver si tiene alguna limitante. O sea, si no se puede usar todo el tiempo. ¿Y cuáles serían esas razones? Y este estaba de tarea. Bueno, ahora pasamos a la última presentación del curso, que es la parte de dosimetría. Y dosimetría significa medir dosis. En este caso, dosis de radiación. Dana. Profe, ¿y esos que dice que son de tarea podrían entrar en el examen? Pues sí, podría ser que sí, o podría ser que no, o podrían ser semejantes, parecidas, no sé. Pero en cuanto a la teoría, Búsquenlo. como de buscar cómo funciona. Ujú, ujú. Ok, gracias. Con gusto. Vean, esta clase puede ser muy larga, pero se las voy a simplificar mucho. De todo esto que está aquí, lo único que les voy a evaluar es dosis absorbida. Para que lo anoten. Yo sé que muchos de ustedes solo ven la grabación de la clase, pero no se confíen. Sería bueno que vayan haciendo anotaciones. Esto es lo único que les voy a evaluar de esta presentación. ¿Qué es dosis absorbida? La dosis absorbida es cierta energía que se absorbe por unidad de masa. La dosis absorbida se puede calcular en cualquier tejido, no solo para radiación electromagnética, sino que se puede calcular para cualquier tejido y cualquier tipo de radiación. La dosis simplemente es la energía dividida entre la masa. Les voy a simplificar incluso hasta la ecuación, para no tener que hacer integrales ni cosas raras. La dosis absorbida se cuantifica, bueno, se le denomina más bien con D mayúscula, y es la energía entre la masa. ¿Cuáles eran las unidades de la energía? Julios. ¿Cuáles son las unidades de la masa? Kilogramos. Cuando yo tengo un julio por kilogramo, a eso le llamamos Gray. Y las unidades, bueno, lo que se llama Gray, tiene una unidad que se escribe de esta manera, GY. Un GY es un Gray, o sea, un julio por kilogramo. Esta es la unidad oficial de la dosis absorbida, Gray. Si yo tengo 2 Gray, ¿qué significa? 2 julios por cada kilogramo. Por ejemplo, si se hace un análisis de una exploración de tórax, la dosis son 1,5 miligray. Si se hace una radiografía dental, la dosis anda por ahí de 7 miligray. Si se hace una mamografía, la dosis es alrededor de 3 miligray. Si se hace una tomografía axial computarizada, la dosis es mucho más alta, porque una tomografía son un montón de cortes de rayos X, alrededor de 50 miligray. Si se hace
Por ejemplo, un tratamiento contra el cáncer, cada una de las dosis es alrededor de 2 Gray. Aunque el tratamiento total, por ejemplo, para cáncer de próstata, voy a anotarlo aquí. Tratamiento para cáncer de próstata. Bueno, contra o para, es similar. Es alrededor de 50 Gray. Pueden ser más, de hecho. Pero esto más o menos para que recuerden un número. Dependiendo del tipo de cáncer, hay que prescribir más dosis o menos dosis. Prescribir significa la dosis que le tenemos que entregar. Los de próstata son de 50 o de más, dependiendo del tipo de cáncer. No todos son iguales. Ni el estadio, ni el tamaño, el tipo de células y demás. Pero eso es para que tengan una idea más o menos de cuáles son las dosis que usamos en radioterapia. Y es todo lo que les voy a evaluar, lo demás no se los voy a evaluar. ¿De acuerdo? Todo esto lo ignoran, lo ignoran, lo ignoran, lo ignoran. Esto lo ignoran, lo ignoran, lo ignoran. Y solamente les voy a evaluar dosis absorbida, que es básicamente esto que está aquí y esto que está aquí. ¿De acuerdo? Es todo lo que les voy a evaluar para el examen. ¿Tienen alguna consulta o comentario? Profe, bueno, aunque usted dijo que no la iba a evaluar, la parte en la que separan las 3 ecuaciones para, bueno, según la energía, medir, digamos, la absorción, creo que era de dosis efectiva. Sí. ¿Por qué están así? O sea, por qué esos picos de diferencia? Voy a colocar la presentación otra vez porque no sé de qué me está hablando. Ya voy. ¿Me avisa dónde? Por ejemplo, ahí, 2. Sí, es que los neutrones hacen mucho daño, pero su eficacia biológica significa que tan eficientes para hacer daño. Depende de la velocidad que traen esos neutrones. Profe, ¿y cómo sería ese tipo de radiación? Porque hey, el único que tiene neutrones es el alfa, pero aquí supongo que son neutrones sueltos. Sí, exacto. Aunque es alfa igual. Sí, son neutrones libres. Algunos materiales radiactivos son muy pocos, emiten neutrones libres, pero son pocos. Casi siempre es cuando una partícula alfa golpea a un núcleo o un rayo gamma de muy alta energía golpea un núcleo, tiene la capacidad de sacar otros neutrones. O, por ejemplo, en la fisión nuclear. En la fisión nuclear también se liberan muchos neutrones. Si son muchos los neutrones y tienen poca velocidad, tienen poca energía. Recuerden que la energía cinética depende de la velocidad. Si los neutrones tienen muy poca velocidad, tienen poca energía y se ubican por aquí. Van muy lento, no producen tanto daño. Si tienen un poco más de energía, su efecto biológico va creciendo hasta que el máximo está más o menos por acá. Por 10, cercano a 10 a la 0, o sea, cercano a un megaelectronvoltio, los neutrones hacen el mayor daño posible. Pero ¿qué pasa si van demasiado rápido? Van tan rápido, pero tan rápido que ni siquiera les da chance de interaccionar con el cuerpo ni con las células. Es como una bala que vaya súper rápido. Si va demasiado rápido, casi que no le da chance de hacer efectos, de hacer daño. Por eso es que si un neutrón va pero súper rápido, casi que ni lo sentimos, ni nos damos cuenta. Y por eso su eficacia biológica vuelve a bajar. Entonces, los que son muy lentos no tienen suficiente energía ni siquiera para hacer daño. Los que van demasiado rápido, ni siquiera da tiempo de que haga ese daño, porque pasan tan rápido que las moléculas ni cuenta se dan. Son los que tienen una energía intermedia los que producen más daño. Por eso, por ejemplo, a veces se utiliza el agua pesada en los reactores nucleares para bajar la energía. Cuando los neutrones tienen muchísima energía, se les baja la energía, o sea, que vayan un poco más lentos y que hagan más daño, pero en este caso de los reactores no se llama daño biológico. Se llaman desintegraciones de fisión nuclear. El agua pesada se usa mucho para eso, para detener un poco los neutrones y que no vayan tan rápido, y al no ir tan rápido, van suficientemente rápido para producir bastante daño. Entonces, en resumen, para que el daño sea mayor, tienen que ir rápido, pero no demasiado rápido. Si van demasiado rápido, no da chance de hacer
efectos químicos. Y esos efectos químicos no logran transformar a las células. Entonces el efecto biológico total no es tan grande. ¿Quedó claro? Sí, señor. Es que, digamos, yo creo que había visto un experimento también del mismo canal que usted nos dio en el CERN, que, por ejemplo, con un acelerador de partículas, si usted pone la mano ahí, en teoría van tan rápido que no interaccionan con usted, o por lo menos la mayoría. Entonces, Sí, quería estar seguro de que exacto. hiciera lo mismo. Exacto, es la misma explicación, correcto. Pero no hagan eso en casa, ¿verdad? No es así Pero nomás. no se preocupe, no tengo un acelerador de partículas en casa. Qué dicha, qué dicha. Yo no lo tengo en casa, pero sí lo tengo en el hospital. Y no lo hago, solo cuando está pagado, por supuesto. Ujú. ¿Algo más? Profe, Ajá. es que a mí al principio de la clase me cortó un poco el internet y a veces no me queda muy claro, digamos, entiendo que digamos, que hay cosas que emiten radiación y no toda es mala porque no es mayor a 25 eh, electronvoltios, digamos, que Ujú, no sea ionizante. ujú. Pero una vez que sobrepasa los 25 electronvoltios, eso significa que ya es capaz de ¿cómo se llama? De desintegrar, digamos, ya puede generar radioactividad. Es así, ¿verdad? No. Una cosa es la radiactividad y otra cosa es la radiación. Yo Ok, mencioné que todos los elementos radiactivos emiten radiación, sí, pero no todas las cosas que emiten radiación son radiactivas, como el horno de microondas. El horno de microondas emite radiación de microondas, pero no es radiactivo. Usted toca un botón y lo apaga, deja de emitir. sí. Las cosas que son radiactivas no se pueden apagar con un botón, por eso hay que ponerles blindajes de plomo o alejarse mucho. No se pueden apagar. Entonces, todas las radiaciones ionizantes, a excepción de los neutrones, todas las demás, si tienen energía mayor a 25 electronvoltios, se llaman radiaciones ionizantes. Si tienen menos de 25, se llaman radiación, pero no ionizante. Excepto en el caso de los neutrones. Los neutrones cumplen más bien con esta curvita que está aquí. Parte de esto que está acá se relaciona. Pero, o sea, como les dije, esta parte no se las voy a evaluar, entonces no se compliquen. Si les evaluara esto, tendría que decirles que los neutrones se comportan según estas funciones que están acá, dependiendo de la energía que tienen los neutrones. Entonces, un neutrón que va muy, pero muy despacio, si está casi detenido, no va a ser ionizante. Ahora, si supera cierta energía de 25 electronvoltios, sí es ionizante, pero su efecto biológico es diferente. Se cuantificaría con estas ecuaciones que están aquí, pero no se los voy a evaluar. El resumen es que los neutrones tienen un comportamiento un poco diferente, un poquito diferente, pero todas las demás radiaciones son más fáciles de calcular y son más fáciles de medir. Y en general, podemos decir que si tienen más de 25 electronvoltios, son ionizantes, producen daño. Naideli. Profe, sí, una pregunta, bueno, no sé si es como una pregunta tonta, pero es que es más de curiosidad. Usted antes mencionó que usted, bueno, ha recibido mucha radiación, ¿verdad? En su vida, pero lo tenía controlado. ¿Cómo uno sabe, digamos, antes de que cause un daño, qué tanta radiación, o sea, si está bien o... Es que usamos unos detectores de radiación, se llaman dosímetros. Voy a ver si ando el mío por aquí. No lo ando, lo dejé en el hospital. Pero los dosímetros son aparatitos que yo siempre ando puestos en mi cuerpo. Esos tienen cristales. Esos cristales absorben la radiación que me llega a mí también. Entonces, uno puede después medir en esos cristales cuánta radiación llegó a los cristales. Si yo siempre ando puestos esos cristales en mi cuerpo, la radiación que llega a los cristales es proporcional a la radiación que llega a mi cuerpo. Esos cristales, como les digo, se llaman dosímetros y me pueden decir cuánta radiación me llega. O sea, yo he recibido más radiación que una persona normal, pero tampoco he recibido tanta como para que me dé una mutación rara o efectos biológicos a nivel de cáncer. Nosotros todos los meses, todos los meses, nos miden la cantidad de radiación que llegó a nosotros. ¿Quedó claro? Sí, qué chiva, profe, gracias. Con mucho gusto. Ahora, Profe, ¿es si el que puedo... tiene puesto en la foto de perfil? Bueno, yo creo que aquí en Zoom sí ando uno. Solo a ver. Ya se me olvidó hasta que tengo en la foto. Sí, ahí ando un dosímetro, exactamente. Es ese aparatito que Profe, tengo. Sí. y cuando ya se cumpla, ¿qué
lo pensionan. No. Sí, de hecho, nos dan vacaciones profilácticas. Ajá, ajá. Sí, si excedemos, Pero bueno, creo que usted leyó la presentación, ¿verdad? sí, sí. No, de hecho yo trabajo en laboratorio y también nos dan vacaciones profilácticas. Pero, digamos, llega un punto en el que de verdad esas vacaciones, supongo, son 15 días o un mes. Las mías son 15 días naturales, o sea, sí, 15 días Ajá, corridos. No, no es que son 2 semanas, así como tal, sino 15 días corridos. ajá. De hecho, las que Es siguen... suficiente, digamos, como para irse limpiando, digámoslo así. Sí, 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 porque como son dosis pequeñas, o suponemos que son dosis pequeñas, no las suponemos, las podemos medir, como les digo, todos los meses las medimos. Si siempre son dosis pequeñas, 15 días naturales son suficientes. Claro que sí. Listo. Sí, a mí, por ejemplo, bueno, viendo la presentación, están viendo la presentación, ¿verdad? Ahorita. Como Sí, les digo, profe. no se los voy a evaluar para no recargarlos, pero son temas muy interesantes. Y digamos al público, como ustedes, a ustedes yo los trato como el público, entre comillas. El público, una persona normal que no trabaja con radiaciones, mucho debería obtener extra por radiación de equipos o radiografías así raras o explosiones nucleares. Lo extra de la naturaleza debería ser mucho un milisievert por cada año. Pero yo, como soy un trabajador que laboro con fuentes radiactivas y emisores de radiación, no puedo tener este mismo nivel. A mí me dejan irradiarme más. Me dejan irradiarme más porque obviamente soy profesional en el tema y todo lo demás y me hacen muchos análisis. Claro, me dejan irradiarme más, pero eso no significa que este número ya me produce efectos biológicos, no. La probabilidad de que tenga efectos biológicos existe, pero es sumamente baja, muy pequeñita, tanto así que la podemos cuantificar con modelos radiobiológicos. Y bueno, no les puedo hablar ahorita de modelos radiobiológicos porque, como les digo, es un curso básico y lamentablemente el curso termina aquí. Pero si algún día llevan cursos de radiobiología, tal vez me los tope, que es como mi tema favorito, ya se los he mencionado. Con radiobiología uno puede evaluar y cuantificar los efectos biológicos que tiene las células o los tejidos por culpa de la radiación. Con 20 milisievert por año no nos pasa nada, o la probabilidad es 1 entre 1000 millones de millones, es muy baja. Así que me la juego y por eso me pagan, básicamente, ¿verdad? Entonces, con los dosímetros, que los medimos mensualmente, verificamos que cada mes esté muy por debajo de esto. Si cada mes el nivel está muy por debajo de esto, porque vean que esto es anual, pero si cada mes, no sé, llega alrededor de como mucho 3 milisievert, yo digo todo está bien, y de esa manera, con 15 días hábiles, naturales, perdón, va a ser suficiente para que mi cuerpo, entre comillas, se desintoxique de la radiación. Digo entre comillas, porque la radiación no es una intoxicación como tal. Simplemente es que hay demasiadas cascadas de eventos mutagénicos en mi ADN. Pero con 2 semanas es suficiente para que mi ADN se cure a sí mismo. Por dicha, nuestras células tienen esa capacidad, ¿verdad? De curar cierto daño. No todos los daños. Si el daño es demasiado grande, la célula se manda a morir sola. Es muy interesante porque las células se pueden programar para morirse. Entonces, a eso se le llama apoptosis, por cierto. Pero bueno, es radiobiología. Lo no curioso es cuando no lo quiere hacer. Sí, a veces no, ¿verdad? Ya por necrosis es otro tema, pero para llegar a necrosis yo debería llegar aquí como, no sé, unos 2000 milisievert para tener necrosis. Y para tener mutaciones, pues otro valor, ¿verdad? Entonces, dependiendo del daño, la célula puede ser que ni se dé cuenta. O puede ser que tenga un daño muy pequeño que pueda reparar. O puede ser que solo se produzcan mutaciones muy pequeñas como los micronúcleos. Yo hice mi tesis en eso, yo creo que yo les había contado. Yo analicé los micronúcleos, que es una mutación de mi sangre, para hacer una curva de efecto biológico, y con base en eso saber cómo se comportan los linfocitos, y con base en eso hice una ecuación, sí creo que las conté, para saber cuántas radiaciones llegó a alguien. O sea, hice como el camino para atrás, analizando las mutaciones, saber cuántas radiaciones llegó a alguien. Pero si la radiación es todavía más grande, la célula no solo hace mutaciones, sino que se manda a morir o se despedaza. Pero ya esos son niveles, como les digo, mayores a alrededor de 2000 milisievert o de ahí para arriba. Tiene que ser demasiado. Si la cantidad de radiación es pequeña, la célula tiene capacidad de repararlo. Eso es lo más importante. Contesté la pregunta, ¿verdad? UPE.
Sí, profe, ahorita que estoy leyendo ahí, bueno, no sé si va a hablar un poco más, pero ¿qué pasa si usted no puede explicar esa dosis alta? Por ejemplo, ahí estoy viendo en que usted le piden un informe si se ve muy alta, pero ¿qué pasa si usted no puede explicarlo? Si no lo puedo explicar, vamos ahí viendo las posibilidades. Si no lo puedo explicar, pueden significar dos cosas: o que dejé el dosímetro puesto sobre una fuente radiactiva, o que lo irradié con el acelerador, o que alguna de las máquinas que estoy usando está mala. Puedo suponer, por ejemplo, que me irradia accidentalmente, y eso sí sería un problema. Si no logro demostrar que fue que yo dejé el dosímetro cerca de alguna fuente de radiación, tengo que suponer que sí me irradié de forma accidental. Y si me irradié de forma accidental, mando a sacar una muestra de sangre y luego uso mi tesis y mi ecuación para saber cuánto fue lo que llegó en realidad y ver si tengo algún daño o algún problema. Pero, por ejemplo, con el laboratorio, no le dan ningún problema, algo así. Definitivamente me dejan, digamos, primero tenemos que ver si es que hay algún equipo malo y medimos todo. Tenemos que parar los tratamientos. No podemos seguir dando tratamientos si suponemos que alguno de los equipos está dañado. Porque si ese fue el caso y yo tuve una radiación extra que no sé de dónde proviene, muy posiblemente otras personas también, ya sean trabajadores o pacientes. Entonces, si ya descarté todas las posibilidades y la única posibilidad que me queda es que alguno de los equipos esté emitiendo más radiación de la cuenta, tengo que detener todo el trabajo y evitar que la gente vaya a esos lugares donde es posible que haya tenido esa dosis de radiación que desconocíamos. Pero por dicha eso casi nunca pasa, porque hacemos controles de calidad todos los días para saber que la cantidad de radiación es adecuada. Profe, una pregunta. Es que me surgió la duda viendo uno de los videos que mostraba la ropa de los bomberos que fueron a apagar los fuegos en Chernobyl. Y, digamos, la ropa estaba totalmente, digamos, cuando lo medían, emitía mucha radiación, pero entonces eso significa que cuando se absorbe, también puede radiar. Sí, es que ellos, bueno, primero dos cosas. La ropa contra radiación no existe como tal. Lo que hace la ropa es protegerlo a uno de contaminación radiactiva, pero la radiación sigue llegando. O sea, si usted tiene una fuente radiactiva con la que se puede contaminar, es por ejemplo el café. Yo tengo café ahorita en la taza. Si el café es radiactivo y el café se derrama en mis manos, yo no solo voy a tener una fuente de radiación que me llega, sino material radiactivo encima mío. Pero si yo tengo un traje, ese traje no evita que llegue la radiación, pero sí evita que el material radiactivo me contamine, que se pegue a mi piel. Los trajes antirradiación que llaman, no son antirradiación, eso es falso. Son trajes que sirven solo para aislarnos del material, para no ensuciarnos, por así decirlo. Esos trajes evitan que la gente ensucie su piel con material radiactivo, pero no evitan que llegue la radiación. Para evitar que llegue radiación tendrían que usar trajes plomados de 30 centímetros de plomo de espesor. Y adivinen qué, no se los aguanta uno, no se puede. Por eso no existen como tal los trajes antirradiación, eso es falso, no existen. Pero existen trajes antimaterial radiactivo, que evitan que ese material quede en la piel de uno. Primero aclaro esa parte. Ahora, lo otro que iba a aclarar, ya se me olvidó. ¿Cuál era la pregunta? Perdón, es que necesitaba aclarar eso sí lo recuerdo para responder la pregunta. Así que me surgió la duda que bueno, la ropa de los bomberos que tenían ahí seguía irradiando. Entonces, Sí, ok. sí, o sea, eso fue todo. Perfecto, sí. Si usted se quita la ropa y a la ropa le llegó material radiactivo que cayó encima, como el café que se derrama encima, la ropa sigue emitiendo, claro que sí. Porque usted se llenó, se ensució con ese material directamente. Pero si a usted solo le llegó radiación, solo la radiación, en el momento que usted se quita, también se quita la radiación. Entonces, si usted nunca tocó ningún material radiactivo directamente y no se derramó, cuando usted se aleja de ese lugar, su traje tampoco tiene radiación. El traje solamente emitiría radiación si algo se derramó encima del traje o si usted tocó una superficie con material radiactivo. Pero si solo fue radiación lo que llegó, en el momento que usted se aleje de la fuente de radiación, se aleje suficiente,
todo deja de emitir radiación, tanto el traje como usted. Ok, entonces, digamos, como lo que hablábamos ahora, que lo de explicar si uno recibe una dosis más alta, si se recibe esa dosis más alta no significa como que la persona va a andar irradiando. Exacto, ¿no? Digamos, si por ejemplo, si la persona se tomó o se comió o tiene en las manos material radiactivo, la persona sí sigue radiando. Pero si solamente fue radiación y no material radiactivo, vea la diferencia. Si solo es radiación la que me llega a mí, esa radiación se quedó en mis células y hizo mis efectos solo en mis células, no en nadie más. Cuando yo me vengo del hospital, yo no estoy irradiando. Caso contrario sería, por ejemplo, aquí tenía una fotillo de eso. Caso contrario es, por ejemplo, este caso que está aquí, cuando toman yodo radiactivo. Eso sí es diferente. En esta que está aquí, la están viendo, las pastillas. Eso es yodo radiactivo para tratamientos de cáncer en la tiroides. Este material sí es radiactivo y además emite radiación. Cuando los pacientes se toman esto y se van para la casa, son radiactivos, más radiactivos de lo normal. Y de hecho, por eso se los deja aislados durante ciertas horas. Ellos sí llevan material radiactivo y sí siguen emitiendo. Pero, por ejemplo, este paciente que está aquí acostado en el acelerador lineal no está tomando ni se está contaminando con fuentes radiactivas. La radiación llega al tumor, pero una vez que él se va de la camilla, ya no emite radiación, porque él no comió, no ingirió, no se llenó de material radiactivo. Esta persona de las pastillas sí tiene material radiactivo adentro y sí sigue emitiendo radiación y por eso hay que darle de larguito. ¿Quedó claro? Sí, gracias, profe. Con mucho gusto. Bueno, chicos, esta fue la clase. Si no hay más consultas, vamos a quedar aquí. Recuerden que las reglas del examen son las mismas reglas anteriores. El formato es básicamente el mismo, se mantiene. Igualmente va a ser el jueves y abre a partir de las 5, desde las 5 p.m. hasta las 8 p.m. Que les vaya súper bien. Éxitos y buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Muchas Buenas gracias, noches. Muchas gracias, profe. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Chao. Buenas noches, profe. Gracias. Chaito.